Los últimos 40 minutos de trabajo parecen durar una eternidad. Las voces de los niños se mezclan en un zumbido continuo que al final del día hace palpitar la nuca. Mi clase de niños mayores está particularmente agitada hoy. La primavera actúa sobre ellos como si fuera savia de abedul, una energía que hierve en las venas y pide paso. Alexa, no corras tan rápido que te caerás. Marcia, devuélveme la muñeca. Sonia lleva una hora jugando con ella. Mi voz suena tranquila, automática, sin delatar el vacío que llevo dentro de mí, un vacío tan vasto como el embalse de Voronezh. Han pasado 8 meses, pero todavía me despierto en medio de la noche buscando su lado de la cama. Solo lo encuentro frío. Un espacio vacío que nunca más se volverá a llenar. Marcia, de mala gana, le entrega la muñeca, haciendo pucheros. En ese momento se parece tanto a mi pequeña Xenia que algo me aprieta el pecho con fuerza. Xenia ahora apenas aparece en casa. Entre la universidad y el trabajo extra para ayudar a una amiga, es una adulta ocupada. Estoy muy feliz por eso. Pero a veces, cuando regreso a mi silencioso apartamento, me siento como un viejo roble solitario al borde del bosque, firme, crujiendo con el viento, pero sin nadie a quien abrazar. Mira lo que dibujé, tía Nadia. Vitia le tiende un papel con algo azul lleno de patas. ¡Qué interesante! ¿Un pulpo? Me arriesgo. No, es un refrigerador, anuncia con orgullo. Igual que el tío Andrei, que vino a arreglar el nuestro. El nombre de mi marido, dicho con voz de niño, recorre mi cuerpo como una descarga eléctrica. Andrei aparecía con frecuencia en mi trabajo, cambiando una bombilla, ajustando una cerradura. Los niños lo amaban. Tenía una manera de tratar con ellos sin esa condescendencia adulta que perciben a kilómetros de distancia. Estuvo muy bien, Vitia, sonrío mientras se me forma una bola en la garganta. La noche me recibe con un viento húmedo y una lluvia fina e irritante. Abril en Voronezh es así, impredecible. A veces un sol amoroso, a veces una niebla gris que empapa no solo los abrigos, sino también los pensamientos. Camino a casa, aunque podría tomar el autobús. Cada moneda ahorrada marca la diferencia. La matrícula universitaria de Xenia este año es de 90.000 rublos, casi 3 veces mi salario. Solo pensar en ello me provoca un escalofrío en el cuerpo. Pero cuando Andrei estaba vivo, siempre encontrábamos la manera. Lo conseguiré ahora también. Mis pensamientos, como siempre, vuelven a él. Se mezclan recuerdos dulces y amargos, su risa echando la cabeza hacia atrás, los ramos de lilas que trajo porque sabía que los amaba, el abrazo fuerte en nuestra última noche juntos, como si intuyera que no volvería. La acera mojada brilla bajo las farolas. La gente pasa corriendo protegiéndose con paraguas, mientras yo cuento los escalones hasta el edificio, 123-124. Es más fácil así, no pensar. El pasillo del edificio está oscuro y huele a humedad. Subo al 3er piso arrastrando las bolsas con las compras del día. La puerta de la casa cruje al abrirse. Necesitaba lubricar las bisagras, pero nunca hubo tiempo suficiente. Antes Andrei se ocupaba de estas cosas. Ahora aprendo a vivir solo. En el correo, llama la atención un sobre blanco. Extraño. Las facturas suelen llegar a principios de mes y solo estamos a mitad de mes. Lo tomo examinando el remitente, una notaría, con el sello de la abogada Marina Vladimirovna Pavlova. Algo dentro de mí se contrae. Dentro de la casa el silencio y el frío son palpables. Guardo las compras, me quito los zapatos mojados y limpio el desagüe de la casa antes de abrir el sobre. Estimada Nadiezhda Petrovna Sinitsina, la notaria Marina Vladimirovna Pavlova solicita su presencia en la calle Plekhanovskaya, 15, habitación 42, para ocuparse de la herencia dejada por su difunto marido, Andrei Viktorovich Sinitsin. Sentándome, releí las palabras. ¿Qué herencia? Después de la marcha de Andrei, lo único que quedó fue este apartamento en el que vivimos y las deudas del préstamo personal, casi 150.000 rublos, contraído hace 3 años para la renovación. Todavía estoy pagando. El móvil pesa en la bolsa de drenaje. Al marcar el número indicado en la carta, siento que el corazón late salvajemente en mi garganta. Notaria, buenos días, responde una voz cansada. Buenos días. Mi nombre es Nadiezhda Petrovna Sinitsina. He recibido una carta sobre la herencia de mi marido. Ah, sí.
Tienes que asistir para conocer el testamento que dejó tu marido. ¿Testamento? Mi sorpresa debe notarse incluso por teléfono. Pero no teníamos ninguna voluntad. Según nuestros registros, Andrei Viktorovich Sinitsyn preparó y registró un testamento en septiembre de 2022. Usted está indicado como heredero. ¿Puedo ir mañana? Por supuesto. Trabajamos hasta las 6 en punto. La llamada termina, pero sigo mirando la pantalla en blanco. ¿Un testamento? Andrei nunca mencionó nada. En 14 años de matrimonio hablamos de todo, desde elegir el papel tapiz hasta los planes de jubilación. ¿Por qué ocultarlo? La noche es un torbellino de sueño interrumpido. A veces caigo en un sueño ligero, a veces me despierto con fragmentos de sueños en los que Andrei intenta decirme algo, pero sus palabras se pierden en el aire. Por la mañana, tus ojos arden como arena. La oficina de registro me recibe con olor a papel envejecido y muebles barnizados. Marina Vladimirovna Pavlova, una mujer de unos 45 años, con el pelo bien cortado y mirada atenta, señala una silla. Sus documentos, por favor. Entregar mi pasaporte y certificado de defunción. El papel color perla, letras severas, muerte confirmada en accidente de tráfico. Cada vez que veo esas palabras, algo se rompe dentro de mí. El notario comprueba los datos, toma notas y saca un sobrecerrado de una carpeta. Este es el testamento de su marido, redactado y autenticado el 14 de septiembre de 2022. Tiene derecho a conocerlo. Mis dedos tiemblan cuando recojo el sobre. Lo abro con cuidado. En el interior, hojas con membrete, firmas, sellos. Mis ojos captan pasajes perdidos. Dejo a mi esposa, Nadiezhda Petrovna Sinitsina, el apartamento situado en los fondos depositados en el Sberbank, que ascienden a 1.200.000 rublos, deben dividirse en partes iguales entre mi esposa, Nadiezhda Petrovna Sinitsina, y Timofei Olegovich Belikov, el garaje situado en, y todo su contenido deben entregarse a Timofei Olegovich Belikov. En la última línea, escrita con la letra temblorosa de Andrei, te pido que me perdones por la mentira. Miro al notario. ¿Quién es Timofei Belikov? Mi voz suena distante como si no fuera mía. Marina Vladimirovna consulta los periódicos. Según el documento, Timofei Olegovich Belikov, nacido en 2010, reside en la calle Kolzunova, 27, apartamento 64. Su representante legal es Kristina Olegovna Belikova. Las paredes de la oficina empiezan a girar. Un chico de 14 años. ¿Qué relación tiene con Andrei? ¿Ya han sido notificados? Pregunto agarrando el borde de la mesa. Sí, el representante legal del menor también recibió la comunicación. ¿Y el dinero? ¿De dónde sacó Andrei 1.200.000? La pregunta se escapa sin control. La notaria se encoge de hombros. Esto no es mi responsabilidad. Solo puedo informarles que la cuenta se abrió en febrero de 2023, 3 meses antes de su muerte. Los números no tienen sentido. 1.200.000. Dinero que no sabía que existía. Un chico que no sabía que existía. Te pido que me perdones por la mentira. La habitación comienza a balancearse. ¿Estás bien? La voz del notario parece venir de muy lejos. ¿Quieres un poco de agua? Sí, por favor, logro decir. El agua fría ayuda a aclarar mis pensamientos, pero la pregunta sigue resonando en mi interior, ¿por qué? El notario espera pacientemente mientras intento recomponerme. ¿Qué debo hacer para aceptar la herencia? Pregunto cuando mi cabeza deja de dar vueltas. Escriba una declaración de aceptación, presente los documentos necesarios. 6 meses después del fallecimiento del fallecido, recibirá el certificado de herencia. Asiento mecánicamente llenando papeles sin siquiera saber lo que estoy escribiendo. En la cabeza un zumbido ensordecedor, como un enjambre de abejas. Nombre, dirección, fecha de nacimiento. Escribo todo en una hoja de papel, sin entender muy bien por qué. Timofei Beliakov. ¿Quién eres y qué significaste para mi marido? Salgo de la oficina de registro con las piernas temblorosas. El sol de primavera me quema los ojos, pero por dentro es invierno. Andrei, mi amor, mi único. ¿A quién le mentiste? ¿Yo o tú mismo? ¿Y por qué pides perdón?
Mi mano encuentra el papel con la dirección en el fondo de mi bolso, calle Kluznova 27. Conozco el lugar. Hace años Andrei y yo miramos un apartamento allí, pero decidimos no hacerlo, el barrio era demasiado caro para nosotros. Son solo las 2 de la tarde. Todavía queda un largo camino por recorrer hasta el final del día. Xiusa se queda hoy hasta tarde en la universidad. Nadie me espera en casa y no puedo esperar más. Arrugo el papel en mi puño y me dirijo hacia la parada de autobús. Es hora de descubrir la verdad, por dolorosa que sea. El camino hasta la casa de los Beliákov parece más largo de lo que imaginaba. O tal vez sea el tiempo que se estira, como la goma vieja, volviéndose más fino y tenso. En el autobús el aire está viciado y una mujer al otro lado me mira extrañada. Debe haber tenido una expresión extraña. Llego a la dirección, pero no subo. ¿Qué diría si conociera a un chico extraño? Hola, ¿soy la esposa del hombre que te dejó parte de su herencia? No. Primero necesito entender quién es Timofey y cómo se conecta Andrei con él. En casa enciendo el viejo cuaderno que heredé de los padres de Xiusa cuando ingresó a la universidad. La tecla de espacio se hunde e Internet lleva tiempo, pero mi determinación no flaquea. Escribo en el motor de búsqueda, Timofey Beliákov, Voronezh. Páginas y páginas, pero nada útil. De mala gana, me uno a las redes sociales, algo que evito, pero no tengo otra opción. Al cabo de media hora me encuentro con Timofey Beliákov, 14 años, estudiante de la Escuela de Física y Matemáticas número 55. En la foto de perfil, un chico delgado, de pelo oscuro, demasiado largo para un estudiante, sostiene un trofeo brillante. Su perfil está casi vacío, algunas fotos de concursos de robótica, un repost de un festival científico, 2 vídeos musicales. Miro tu cara hasta que me duelen los ojos. Hay algo familiar en la línea de las cejas, en la forma del mentón. ¿O simplemente quiero ver esto? Amplié la imagen y la congelo. Los ojos. Timofey tiene los ojos de Andrei, gris oscuro con ese pliegue característico en el párpado superior. Extraño. Inequívoco. Mi corazón se acelera, como si quisiera saltar de mi garganta. A través de los amigos del chico encuentro el perfil de la madre, Cristina Beliákova, propietaria de la cadena de supermercados Día Fresco. Una mujer impecable, maquillaje perfecto, cabello recogido, mirando a la cámara con confianza. Casi 1000 amigos en la lista. Miro uno por uno, pero Andrei no está. Hasta que en un viejo álbum, la graduación de Timofey de la escuela primaria, noto una silueta familiar en el fondo, ligeramente borrosa. Es Andrei. Ese mismo suéter con estampado noruego que le regalé cuando cumplió 35 años. El suelo desaparece bajo mis pies. El número de teléfono de Cristina es fácil de encontrar, está en el sitio web de la empresa. No sé qué voy a decir, pero mis dedos marcan solos. Fresh Day, buenos días, responde una agradable voz femenina. Buenas tardes. Necesito hablar con Cristina Olegovna. Mi voz suena apagada, como si viniera del fondo de un pozo. ¿Acerca de? Dudo. ¿Qué decir? Sobre mi difunto marido. Es personal. Digamos que es Nadia Sinitsina. Un momento. Una canción de espera. El tiempo pasa. Cuento los latidos del corazón, 1, 2, 20, 40. ¿Hola? La voz es baja con una ligera ronquera. ¿Quién eres? Soy Nadia Sinitsina. La esposa de Andrei Sinitsin. Cada palabra sale con esfuerzo. Silencio. Lejos. Corte. ¿Qué deseas? Pregunta finalmente. Para hablar. ¿Qué pasa con Timofey? Otra pausa. Escucho tu respiración, rápida, irregular. Ven a mi oficina. Avenida Leninsky 126, Centro de Negocios Progreso, 5º piso. En 1 hora. El teléfono cuelga. Baje el dispositivo lentamente. Ella sabe quién soy. Ya sabes de qué se trata. El edificio Progreso brilla en vidrio y acero. El guardia de seguridad de la entrada me examina con mirada calculadora, abrigo usado de entretiempo, bolso viejo, zapatos comprados hace 3 años. Sé cómo debo lucir, una mujer cansada de mediana edad, una simple maestra de jardín de infantes.
Voy a ver a Cristina Olegovna Beliakova, digo. Llama, confirma, saluda a los ascensores. La oficina huele a perfume caro y a café recién hecho. Una secretaria de uñas impecables me conduce hasta la habitación. Amplio, con ventanas panorámicas con vistas al centro de la ciudad. Cristina Beliakova está sentada detrás de un escritorio enorme, escribiendo algo en su cuaderno. En persona es aún más impresionante que en las fotos, piel de porcelana, cabello negro como el ala de un cuervo, postura erguida. Solo las finas arrugas en las comisuras de los ojos delatan la edad. Siéntate, señala un sillón, sin mirarme. ¿Café? ¿Té? No, gracias. Me siento agarrando mi bolso como si fuera un salvavidas. Cierra su computadora portátil y finalmente me mira. Oscuro. Penetrante. Me mira con la intensidad de quien evalúa a un rival o una amenaza. Entonces dice recostándose en la silla. ¿Te enteraste del testamento? No es una pregunta. Asiento, incapaz de hablar. Y ahora quiere saber quién es Timofey. Sus dedos tamborilean sobre la mesa. Las uñas largas pintadas de un color burdeos oscuro emiten un sonido rítmico como gotas de lluvia en una alcantarilla. Sí, logro murmurar. Así que lo que. Se encoge de hombros. Pensé que este día nunca llegaría. Andrei fue muy cuidadoso todos estos años. Se quedó en silencio, mirándome. Luego de repente se levantó, fue a un armario, cogió una botella de agua y se sirvió. Le tembló la mano y unas gotas cayeron sobre la mesa. Andrei está muerto, dijo como tratando de convencerse a sí misma. Todavía no lo puedo creer. 14 años no es ninguna broma, es toda una vida. ¿14 años de qué? Mi voz suena extraña, ronca. Ella se vuelve hacia mí. En los ojos algo brilla, dolor, ira, arrepentimiento. Nuestra relación. Timofey es el hijo de Andrei. Las palabras caen como piedras. Oigo el golpe en el suelo, el estallido de los fragmentos, el rebote en las paredes. La habitación gira, flota. No te desmayes, ordena Cristina secamente. ¿Crees que es fácil para mí? Respiro con dificultad, agarrándome a los brazos de la silla. No es verdad, susurro. Andrei no pudo. Podría, interrumpe. Y lo hizo. Hace 14 años nos conocimos en una fiesta de empresa. Su marido reparó equipos en mi primer supermercado. Una noche que duró años. Se volvió hacia la ventana y noté cómo sus hombros se tensaban bajo su costoso abrigo. No planeé el embarazo, pero cuando me enteré decidí conservarlo. Andrei se sorprendió al principio, luego se involucró. Vino 2-3 veces 2 o 3 veces por semana. Trajo dinero y ayudó con las lecciones de Timofey. Para el niño, él era solo el tío Andriucha, un buen amigo de su madre que le enseñó física, matemáticas y cómo arreglar todo tipo de cosas. Cada una de sus palabras era una aguja que se clavaba en mi corazón 2 o 3 veces por semana. Y yo tontamente pensé que eran horas extras, reuniones con amigos, servicios urgentes. Dijo que se divorciaría de ti cuando Xenia creciera, continuó. Esperó años hasta que su hija se independizara. Pero los años pasaron. Recordé cómo Andrei traía bonificaciones todos los meses, cómo llegaba tarde a llamadas de emergencia, cómo pasaba los fines de semana, ayudando a un amigo con las reparaciones. Durante todos estos años, un sabor metálico llenó mi boca. No lo creo, susurré. Muéstrame alguna prueba. Cristina se acercó a la mesa, abrió un cajón y sacó un álbum de fotografías. Lo empujó hacia mí. Aquí. El verano pasado en la casa de campo. Con esfuerzo abrí la tapa e inmediatamente me arrepentí. Desde las páginas brillantes, caras felices me sonreían. Andrei y Cristina, una adolescente entre ellos. Sentado en el porche de una casa, con una sandía y vasos sobre la mesa. Andrei abrazó al niño por los hombros. Tenían la misma sonrisa, la misma inclinación de cabeza. En la siguiente foto, padre e hijo se inclinan sobre un aparato en el garaje. Luego los tres junto a un árbol de Navidad. Y más. Decenas de fotografías, decenas de pruebas de traición.
Este fin de semana estuvimos en el parque acuático, dijo Cristina, pasando las páginas. Aquí en el Oceanario de Moscú. Andrei nos llevó en coche. Me sentí destrozado. Cada palabra, cada imagen fue un puñetazo en el estómago. Todos esos años en los que ahorré en todo, ahorrando cada rublo para los estudios de Xenia, remendando ropa y comprando comida en oferta, mientras él vivía una segunda vida. Una vida de parques acuáticos, oceanarios, dachas y regalos. ¿Y el dinero? Lo apreté entre mis dientes. ¿De dónde salieron los 1,2 millones? Cristina esbozó una sonrisita amarga. Oh, eso es interesante. Durante los últimos 3 años, Andrei comenzó a coleccionar. Dijo que era para un día difícil. Pensé que era para mí y Timofey. Al parecer, la conciencia despertó. Decidió garantizar a ambas familias. Cerró el álbum y lo guardó. Sabes, no quería que lo supieras. Su voz sonaba cansada. ¿Por qué revelarlo ahora? Andrei está muerto. Tengo mi propio negocio, no necesito nada. Pero existe la voluntad. Nunca mencionó que lo había hecho. Me quedé paralizado. En mi cabeza daba vueltas una sola idea, 14 años de mentiras. 14 años de doble vida. ¿Estás bien? Preguntó Cristina, y en su voz había un atisbo de algo parecido a la compasión. La miré. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Destruiste mi vida. Me robó a mi marido, su amor, su tiempo, su dinero. No robé nada, respondió ella, su rostro se endureció de nuevo. Vino por voluntad propia, se quedó, amaba a su hijo. Sí, fue injusto contigo, pero no iba a privar a mi hijo de un padre. Se acercó a la ventana, dándome la espalda. Timofey no sabe que Andrei es su padre. Para él sería demasiado, sobre todo ahora que Andrei se ha ido. El niño sufrió mucho después de su muerte, lloraba por las noches. Un dolor genuino resonó en su voz, y eso, tal vez, fue lo único que pude entender. El dolor de la pérdida. Este lo compartimos. ¿Y ahora? Pregunté sintiéndome vacío. Cristina se volvió y me miró durante un largo momento. Creo que deberíamos reunirnos los 3. Tú, yo y Timofey. Hablar de herencia de forma civilizada, sin escándalos ni pleitos. ¿Quieres que lo conozca? No podía creerlo. Sí. Él tiene derecho a saber quién eres y tú tienes derecho a conocerlo. Después de todo, es el hijo de su marido. Sus palabras sonaron racionales, incluso generosas, pero detrás de ellas había un frío cálculo. Esa mujer había compartido cama, alegrías y tristezas con mi marido durante 14 años, pero no quería compartir sus bienes. Me levanté, mis piernas apenas me sostenían. Bueno, dijo. Vamos a vernos. Pero no en tu oficina ni en mi casa. En territorio neutral. Razonable, estuvo de acuerdo Cristina. Está bien el café Provenca en Koltsovskaya, mañana a las 3 horas. Asentí. Ya no me importaba. El mundo se había puesto patas arriba y ya no sabía dónde estaba el suelo. Lo único que sabía era que necesitaba salir de allí, de esa oficina impregnada del perfume de Cristina y del fantasma de la traición de Andrei. Cuando llegué a la puerta, ella me llamó. Nadezhda, si eso significa algo, él la amaba. A tu manera. No respondí. ¿Qué diferencia hacía ahora? El sol me golpeaba la cara cuando salí del centro de negocios. El día de abril era brillante, vibrante y lleno de vida. La gente pasaba corriendo, reía, hablaba. Sin embargo, caminé sin rumbo con un solo pensamiento: el hombre con el que viví durante 16 años nunca había existido realmente. Lo dije todo con la tranquilidad de siempre, aunque por dentro todo estaba trastornado por su reacción. Estuvieron en una relación durante 14 años, casi toda nuestra vida familiar. ¿Y lo cuentas con tanta calma? Gritó Xenia. Esa mujer nos robó a nuestro padre y tú estás ahí sentado como si estuvieras hecho de piedra. Necesitamos demandar, impugnar el testamento, quitarles todo. Se agitaba por la cocina como un animal herido, con ira, dolor y resentimiento mezclados en un solo arrebato. La entendí. No hace mucho sintió lo mismo. Los veré mañana, dije en voz baja. Con Cristina y Timofey.
Xenia se volvió bruscamente y me miró con incredulidad. ¿Por qué? Quiero entender qué hacer a partir de ahora y conocer al chico. ¿Qué chico? ¿Qué quieres entender? Su voz temblaba por las lágrimas. ¿Que el padre nos traicionó? ¿Quién nos dejó por una señora rica? Xiusa, el chico no tiene la culpa. Y nosotros tampoco. Se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. No tenemos la culpa de nada. Y ahora tengo que compartir los recuerdos de mi padre con un extraño. La sostuve contra mí sintiendo sus delgados hombros temblar. Mi niña, mi pequeña. Solo entonces me di cuenta de cuánto sufría. No solo le robaron a mi marido, sino que también le quitaron a su padre. Yo lo solucionaré todo, susurré besando su cabeza. Prometo. El Café Provence era un lugar acogedor en la planta baja de una antigua mansión, paredes claras, mesas de madera, servilletas de encaje y olor a pan recién horneado. El escenario perfecto para un té en familia. Pero nuestra familia era extraña. Llegué primero, elegí una mesa en la esquina. Me temblaban tanto los dedos que se me cayó el menú 2 veces y luego no pude pronunciar la palabra cappuccino correctamente. La camarera me miró con lástima, probablemente pensando que era una mujer de mediana edad nerviosa por una cita. Llegaron puntualmente a las 3. Cristina, elegante con un traje café con leche y un collar de perlas. Y Timofey, un adolescente alto y desgarbado con vaqueros y camisa a cuadros, con el pelo oscuro despeinado. Lo miré sin ceremonias, olvidándome de mis modales. El niño caminaba un poco encorvado, como si no supiera muy bien dónde encajar. Cuando se acercaron, pude ver su rostro claramente y algo dentro de mí se rompió. Ojos grises, nariz con una pequeña joroba, un hoyuelo en el mentón. Era una versión juvenil y suavizada del rostro de Andrei. Buenos días, Cristina se sentó a la mesa. Timofey, saluda a Nadezhda Petrovna. Es una buena amiga del tío Andriusa. El chico asintió y bajó la mirada. Buen día. Hola, Timofey, mi voz sonó apagada. Pedimos, café para los mayores, batido para el niño. Un silencio incómodo se cernía sobre nosotros. Timofey, Cristina se volvió hacia su hijo. Nadezhda Petrovna quería conocerte. Estaba muy unida al tío Andriusa. El niño levantó la cabeza, me miró más de cerca y de pronto preguntó. ¿Eres su hermana? Andrei era hijo único. La mentira generó más mentiras. No, comencé sin saber qué decir. Cristina me dio una mirada de advertencia. Estudiamos juntos hace mucho tiempo y luego seguimos en contacto, inventé. Timofey aceptó la versión asintiendo. El aire se volvió un poco menos pesado. Venía mucho a nuestra casa, dijo el niño, revolviendo el batido. Me ayudó con mis lecciones, especialmente en física y matemáticas. Dijo que sería un gran ingeniero. No me estaba mirando a mí, sino a algún lugar en el espacio entre nosotros, como si viera algo o alguien allí. En casa tenía un taller completo, prosiguió. Quiero decir, no en casa, sino en el garaje de mi madre. El tío Andriusa me enseñó a soldar y reparar dispositivos. Juntos construimos un robot clasificador y el año pasado ganamos el primer lugar en un concurso. Su voz transmitía una ternura, un anhelo tan profundo que me dejó sin aliento. Ese chico amaba a Andrei. En verdad. Fuimos a todas las ferias de tecnología, dijo alegremente. La primavera pasada fuimos a Moscú, al Museo Politécnico. Mi madre no podía ir porque estaba trabajando, pero el tío Andriusa se tomó el día libre y me llevó. Pasamos todo el día allí. Lo recordé. Un año antes, en mayo, Andrei dijo que iba a un seminario sobre nuevos equipos. Estuvo 2 días fuera y volvió con cajas de bombones y una bufanda para mí, además de un osito de peluche para Xenia. Del seminario, bromeó en ese momento. Quiero ser ingeniero en robótica, dijo Timofey con los ojos brillantes. Crearé robots inteligentes para ayudar a la gente. El tío Andriusa decía que era la profesión más prometedora del futuro. Y que podría manejarlo porque tengo una habilidad especial para ello. Claro que puedes, respondí sintiendo una extraña mezcla de emociones, envidia por el tiempo que Andrei pasó con ese chico, dolor por la mentira y, extrañamente, una ternura por ese chico que tanto se parecía a mi marido.
Cuando murió el tío Andriusa, la voz de Timofey se apagó. No fui a la escuela durante 2 semanas. No pude. Estaba pensando todo el tiempo, ahora va a sonar el teléfono, y será él, diciendo que vendrá esta noche con una pieza nueva para nuestro proyecto. Se quedó en silencio y agachó la cabeza. Vi sus hombros temblar y mi corazón se hundió de compasión. Andrei me traicionó, pero para ese chico había sido casi un padre, un mentor, un héroe. ¿Habló mucho de ti? Pregunté en voz baja. Por supuesto, Timofey levantó sus ojos húmedos. Estaba orgulloso de mí. Dijo que era rápido, que aprendía mejor que él. Principalmente en programación. Eso no es lo que quería saber, pero el chico no entendió. Cristina, que hasta entonces había permanecido en silencio, interrumpió. Nadezhda Petrovna quiere hablar contigo sobre la herencia, Tim. El chico parpadeó confundido. ¿Herencia? Sí, Cristina se enderezó colocando su mano sobre el hombro de su hijo. El tío Andriusa te dejó algunas cosas. El garaje con el equipamiento y parte del dinero. Timofey negó con la cabeza. No entiendo. ¿Por qué? Le agradaste mucho, dijo Cristina. Quería asegurar tu futuro. Pero el chico frunció el ceño. Pensé que tenía una familia. Una esposa, una hija. ¿No debería ser todo suyo? Me estremecí. Familia. Él sabía de nosotros. ¿De dónde sacaste eso? Cristina se puso tensa. Dijo. Timofey miró a su madre. Un día le pregunté por qué no llevaba anillo. Dijo que solo se lo ponía en ocasiones especiales, para no dañarlo durante el trabajo. Y tenía esposa y una hija, estudiante. De pronto el café quedó en silencio. ¿O fui solo yo? ¿Y qué más dijo? Cristina se inclinó hacia adelante. ¿Que su hija quería ser maestra? Timofey habló lentamente como si recordara. Que era inteligente y buena, y que algún día nos presentaría. Sentí como si alguien me hubiera arrojado agua helada. Andrei se lo había prometido. Planeaba en algún momento revelar la verdad. Tim, no es tan simple, comenzó Cristina, pero el chico la interrumpió volviéndose hacia mí. ¿Conoces a su familia? ¿Puedes presentármelos? Dado que el tío Andriusa no tuvo tiempo. Cristina se levantó tan bruscamente que dejó caer su taza de café. El líquido oscuro se esparció por la toalla. Vamos, Timofey. Tienes entrenamiento en 1 hora, ¿recuerdas? Pero mamá, no. Arrojó una nota sobre la mesa y agarró a su hijo del brazo. Lo siento, Nadezhda, tenemos que irnos. Hablaremos más tarde. Vi cómo ella casi arrastraba al chico confundido hacia la salida, y de repente entendí, Timofey no. No sabía quién era yo. Cristina nunca se lo dijo y ahora temía que la verdad saliera a la luz. ¿Pero cómo puedes ocultar algo así para siempre? No tenía el niño derecho a saber quién era su padre. Me quedé sola en la mesa con el café derramado esparcido sobre el mantel como una mancha culpable. Los pensamientos daban vueltas sin parar. Ese chico era la copia de Andrei, no solo en apariencia, sino en esencia. La misma fascinación por la mecánica, la misma pasión por los detalles. Andrei lo amaba, pasaba tiempo con él, le enseñaba, lo guiaba. Timofey recibió lo que Mixenia tanto necesitaba en los últimos años, la atención de un padre. Fue injusto. Fue cruel. ¿Pero fue el chico el culpable de esto? Sus ojos confusos, llenos de confianza, aún ardían en mi memoria. Y ese dolor que rápidamente cruzó su rostro cuando habló de la muerte de Andrei. Pagué la cuenta y salí a la tarde de primavera. Algo dentro de mí había cambiado. Ya no veía a Timofey como un rival, un enemigo, sino solo un niño que perdió a un ser querido. Un niño que ni siquiera sospechaba lo cerca que realmente estaba ese alguien. ¿Cómo decirle a Xenia que tenía un hermano? Y debería decírtelo. La noche después de conocer a Timofey no pudo dormir. Me di vuelta en la cama, repasando cada palabra, cada gesto que hacía el chico. Su rostro tan parecido al de Andrei. Su entusiasmo como si incluso hubiera heredado los gestos de su padre. Su sincero afecto por un hombre al que solo conocía como tío. Por la mañana, sentado en la cocina,
estaba removiendo distraídamente el té frío cuando alguien llamó a la puerta. Era Zinaida Mikhailovna, la vecina del quinto piso, con su tradicional visita del sábado. Nadiezda, te traje unos pasteles. Se detuvo cuando vio mi expresión. ¿Qué pasó, niña? Estás pálido como una sábana. No pensaba decírselo a nadie, pero Zinaida Mikhailovna no era solo una vecina. A sus 64 años mantenía la mente aguda de una abogada con 3 décadas de experiencia y el corazón generoso de quien ha visto la vida desde todos los ángulos. Había trabajado en el Tribunal Regional y aunque estaba jubilada, seguía dando asesoramiento jurídico. La gente la respetaba. Su opinión tenía peso. ¿Quieres un poco de té? Ofrecí sin saber por dónde empezar. Mientras se calentaba la tetera, le conté todo: el testamento, Timofey, el encuentro con Cristina, la reacción de Xenia. Ella escuchó en silencio, simplemente asintiendo con la cabeza. Cuando terminé, ella permaneció callada por un largo rato, mirando los dibujos de la taza. Bien, dijo finalmente. Desde el punto de vista jurídico, el testamento de su marido es perfectamente válido. Tenía derecho a disponer de sus bienes como quisiera. Levantó un dedo. Pero si se hizo bajo presión o amenazas, se puede impugnar. Había señales de que Andrei estaba siendo coaccionado. Pensé en los últimos meses antes de su muerte. Andrei estaba nervioso, distraído. Habló por teléfono en voz baja y salió al balcón. Podría ser cualquier cosa en el trabajo, pensé en ese momento. No lo sé, respondí honestamente. Entonces hay que buscarlo. Golpeó la taza sobre la mesa con decisión. Compruebe si quedan notas o documentos. Revisa sus cosas, papeles, celular, computadora. Busque evidencia. La palabra evidencia sonó tan seria, tan pesada, que sentí un escalofrío. Esa historia fue mucho más oscura de lo que imaginaba. Dejé de revisar las cosas de Andrei durante 8 meses. No me atrevía a tocar sus camisas, que todavía tenían su aroma, ni a hojear sus papeles, ni a ver su letra. Pero ahora no había elección. Xenia se había ido a clase y yo me quedé sola en el apartamento. ¿Por dónde empezar? El armario, el escritorio, el trastero donde guardaba sus herramientas. Decidí abordar primero lo más difícil, la habitación. En el cajón junto a la cama, entre sus pertenencias, el reloj de pulsera, llaves, algunos recibos, encontré un diario. Andrei fue meticuloso, cada cita, cada llamada, todo anotado. Hojeé las páginas y mi corazón se hundió con cada línea. 5:30 de la tarde, competencia. 2 de la tarde, almuerzo. 7 de la tarde, cena. Estas notas aparecían 2 o 3 veces por semana. Ahora sabía lo que querían decir: Cristina y Timofey. La segunda familia. En las últimas páginas, los registros se volvieron más angustiantes. Ultimátum, resolver el problema del dinero. Llamar al banco urgente. Notario. Testamento. En vísperas de su muerte, una nota casi ilegible. Presión insoportable. Necesito contarte todo. N. La N estaba rodeada varias veces, como si estuviera dudando. Con manos temblorosas, caminé hacia el escritorio de la oficina. Allí Andrei guardaba contratos, cuentas, documentos. En uno de los cajones hay una carpeta con su letra: chicos, no la abran. Por supuesto que lo abrí. En el interior, borradores de cartas nunca enviadas, escritas a mano. Reconocí su letra firme y sesgada. Cristina, ya no puedo vivir con esta mentira. Nadiezda no merece esto. Necesito contarle todo y decidir cómo seguir adelante. Nadia, perdóname por lo que estoy a punto de revelar. Hace 14 años cometí un error que se convirtió en una doble vida. Timofey es un niño maravilloso, mi hijo, y estoy orgulloso de él. Pero el precio de ese orgullo fue una mentira que duró toda la vida. Las palabras bailaron ante mis ojos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Andrei sufrió. Quería confesarme, quería terminar con la farsa, pero no tuve tiempo. En la misma carpeta, documentos extraños, un contrato de préstamo por 300.000 rublos, con nuestra casa como garantía. Fechado 2 meses antes de su muerte. Nunca había visto esos papeles, nunca los había firmado.
¿Cómo pudo hipotecar nuestro apartamento sin decírmelo? A continuación, facturas de una joyería, una pulsera de oro 135.000 rublos, y pendientes de zafiro 86.000. Regalos para Cristina. Con ese dinero Xenia podría estudiar un año sin deudas. Pero el peor descubrimiento se produjo al final de la carpeta, impresiones de mensajes de una aplicación. El intercambio entre Andrei y Cristina en los últimos meses. Leí con incredulidad. ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? 14 años. Prometiste que cuando Xenia crezca. Estoy cansado de compartirte con ella. O vienes a vivir con nosotros o pagas una compensación por todos estos años. Timofey necesita un padre oficial, no un tío Andriusa. Si no te decides, le contaré todo a tu esposa. Veamos qué dirá cuando se entere de tu doble vida. Con cada mensaje el tono se volvió más agresivo y las exigencias más duras. O te divorcias y te mudas aquí, o una compensación de 1,5 millones. Elige. Tienes hasta fin de mes. El último mensaje fue de una semana antes del préstamo. El contrato del testamento con el notario se hizo 3 días después de recibir el dinero en el banco. Todo estaba unido en una imagen aterradora. Cristina chantajeó a Andrei, exigió dinero o el divorcio. Él, acorralado, no vio otra salida que hipotecar nuestra casa y cambiar su testamento. ¿Y su muerte realmente había sido un accidente? No. No podía pensar en eso. Con esos descubrimientos me dirigí al lugar donde trabajaba Andrei. El centro de servicios Kolodmaster estaba ubicado en un distrito industrial de la ciudad. Nunca estuve allí, nunca tuve una razón. Ahora, sin embargo, buscaba desesperadamente alguna pista, cualquier información. Igor Stepanovich, el jefe del taller, me reconoció inmediatamente, aunque solo me conocía por la fotografía que estaba sobre el escritorio de Andrei. Nadiezda. Me apretó la mano con fuerza. Entra, siéntate. ¿Qué pasó? Necesito saber cómo se comportó Andrei en los últimos meses antes del accidente, dijo, tratando de mantener la voz firme. Estaba nervioso, hablaba de problemas. Mis palabras hicieron que Igor Stepanovich intercambiara una rápida mirada con Nikolai, otro maestro de taller. Nikolai, un hombre de rostro curtido y manos gruesas de mecánico, se rascó la nuca antes de responder. Si quieres saber la verdad, dudó como sopesando cada palabra. Andrei ya no era el mismo. En los últimos meses estuvo irritable, distraído. Cometí errores en el trabajo, algo que nunca antes había sucedido. El corazón me dio un vuelco cuando Nikolai añadió. Y hubo una mujer que apareció aquí. Bien cuidado, con un coche caro. ¿Una mujer? La pregunta se me escapó antes de que pudiera contenerla. ¿Qué mujer? Igor Stepanovich se frotó pensativamente la barbilla. No tengo idea de quién fue. Pero discutí con él a todo pulmón, hasta el punto de que todo el taller me escuchó. Le exigió algo. Andrei la llevó al trastero, pero incluso allí ella gritó que te mejores. Imitó con voz aguda. Habló de elegir, de que no podía trabajar en 2 frentes, de que tenía que decidir inmediatamente. ¿Cuándo pasó esto? Pregunté sintiendo mis labios temblar. Igor Stepanovich frunció el ceño como si reviviera la escena. Marzo, seguro. Poco después Andrei pidió tiempo libre para ir al banco. Dijo que necesitaba un préstamo urgentemente. Suspiró. Me sorprendió porque siempre fue organizado con el dinero. Acababa de recibir un lindo bono, pero sacudió la cabeza. Después de ese día, empeoró. Perdió peso, ojeras profundas. Al parecer durmió mal. Siempre estaba mirando su celular, comenzando con cada timbre. Le pregunté qué pasaba, pero él solo dijo nada, nada, como si quisiera deshacerse del tema. Pero se podía ver que algo muy malo lo estaba consumiendo. Les di las gracias a ambos y salí a la calle. La imagen empezaba a aclararse, pero cada pieza que caía en su lugar dolía como un cuchillo. El siguiente paso fue el banco. En Sberbank, donde teníamos nuestras cuentas, presenté el certificado de defunción de Andrei y pedí información sobre sus últimos movimientos. Un joven directivo, tras consultar el sistema, confirmó que podría recibir declaraciones como heredero. ¿Qué tal un depósito? Pregunté cuando se completaron los trámites.
1.200.000 rublos inaugurado en febrero. Escribió algo en la computadora y sus ojos escanearon la pantalla. Sí, aquí está. Inaugurado el 17 de febrero de 2023. Plazo de 1 año, modalidad ahorro con posibilidad de amortización anticipada. ¿Cómo se depositó el dinero? ¿En especie? No. Transferencia desde otra cuenta de su marido. Hizo clic unas cuantas veces más. Antes de eso había un préstamo de la empresa financiera Finance Plus por un importe de 300.000 rublos y un depósito de 900.000 rublos de sus fondos personales. ¿900.000 rublos? La pregunta surgió automáticamente con incredulidad. ¿De dónde habría sacado Andrei tanto dinero? Vivíamos de sueldo en sueldo, pagando la financiación de la reforma. ¿Recuerdas cómo lucía cuando abrió el depósito? Pregunté sintiéndome ridícula al hacerle una pregunta tan personal a un extraño. El director pensó por un momento. En realidad sí. Yo fui quien le respondió. Hizo una mueca. No estaba bien. Pálido, nervioso. Dijo que estaba tomando una decisión difícil. Pensé que era una división de bienes por divorcio. No es raro. Gracias, murmuré saliendo con la copia impresa de la transacción bancaria en mi mano. 900.000 rublos. Esa era la reserva para días lluviosos que Andrei siempre mencionaba en broma. Pero no fue una broma. Pero el día difícil no había llegado para nosotros, había llegado para ella, para esa otra familia. Por la noche le mostré todos los documentos a Zinaida Mikhailovna. Examinó cada documento con atención, especialmente el contrato de préstamo y las impresiones de los mensajes. La situación es clara, dijo quitándose las gafas y masajeándose el puente de la nariz. Su marido estaba bajo presión psicológica y chantaje. Esto puede haber influido en su capacidad de toma de decisiones a la hora de redactar su testamento. ¿Hay algún fundamento para impugnarlo? Sí. Ella asintió con firmeza. Y no estás solo en esto. Tengo un conocido, un abogado especializado en temas sucesorios. Sergei Anatolievich Rybakov. Déjame presentártelos. Al día siguiente Sergei Anatolievich apareció en mi apartamento, un hombre alto, erguido, de unos 50 años, de mirada penetrante y gestos precisos. Estudió cada documento, tomó minuciosas notas en un cuaderno y, cuando terminó, colocó su bolígrafo sobre la mesa. En su caso existen 2 motivos sólidos para impugnar el testamento, explicó. En primer lugar, la evidente presión psicológica, que roza el chantaje. En segundo lugar, su marido dispuso de bienes adquiridos durante el matrimonio sin su consentimiento, incluida la obtención de un préstamo sobre la casa como garantía. ¿Cuáles son las posibilidades? Alto si actuamos estratégicamente. Recogió los papeles en una carpeta. Tenemos pruebas escritas de la presión, declaraciones de testigos, transacciones financieras sospechosas. Actuaremos por etapas. Cuando se fue Zinaida Mikhailovna y yo nos quedamos en la cocina, mirando el cielo gris de abril más allá de la ventana. ¿Sabes, Nadiezda?, dijo rompiendo el silencio, creo que tu Andrei no era el monstruo que parece. Se perdió, agregué sintiendo que se me hacía un nudo en la garganta. Una doble vida es algo horrible. Pero según los registros, antes de morir, quería hacer las cosas bien. Quería confesar, poner fin a la mentira. Zinaida Mikhailovna asintió. El testamento se hizo bajo coacción. Es obvio. Esta Cristina lo arrinconó. Quería dinero y lo consiguió. Pero el precio era demasiado alto. Empezó a llover, una llovizna fina e insistente que golpeaba los aleros como agujas. La pregunta salió en voz baja, casi un susurro. ¿Y el niño? ¿Timofey? Ella suspiró. Por supuesto que no es tu culpa. Los niños nunca tienen la culpa de los errores de sus padres. Tenía razón, pero eso no lo hizo más fácil. La imagen de Timofey, tan parecido a Andrei, con esa sonrisa sincera cuando lo llamaba tío Andriusa, no salía de mi cabeza. ¿Qué hacer? Pregunté, más para mí que para ella. Luchar por la justicia, respondió Zinaida Mikhailovna, con una firmeza que yo envidié. Impugnación de un testamento otorgado bajo coacción. El resto lo veremos más adelante.
Miré la lluvia y pensé, Andrei, mi amor, mi único, ¿por qué no encontraste la fuerza para decirme la verdad antes? ¿Por qué dejaste que te chantajearan? Podríamos haberlo resuelto todo juntos, por doloroso que fuera. Pero ahora es demasiado tarde. Ahora soy yo quien necesita buscar la verdad y luchar por mí, por Xenia y, curiosamente, también por ti. Por tu última voluntad real, no la dictada por el miedo y el chantaje. Mayo llegó con un calor abrasador. El calor asfixiante convirtió las calles en ríos de asfalto derretido. Caminaba a casa desde el jardín de infantes, ahorrando el pasaje del autobús, un hábito del que, al parecer, nunca más me libraría. Pasaron 2 semanas de preparación para el proceso. Sergei Anatolievich resultó ser un profesional impecable, reunió documentos, entrevistó a testigos y redactó la petición inicial. La audiencia estaba prevista para el 25 de mayo. Lo esencial es demostrar la presión psicológica, repitió. Tenemos los mensajes, los testimonios de los compañeros, pero necesitamos algo más incisivo. ¿Qué podría ser más contundente que las amenazas explícitas? Pregunté sin entender. El tribunal puede interpretarlo como un simple conflicto entre amantes, no como coacción, explicó el abogado. Necesitamos algo que deje claro el carácter sistemático del chantaje. Xenia, contrariamente a mis expectativas, se había ablandado. La ira inicial dio paso a un dolor sordo, no por Timofey, sino por su padre. Él nos traicionó, mamá, dijo en voz baja. Pero el niño no tiene la culpa. Ya no conocemos a Cristina. Después de ese episodio en el café, ella no intentó contactarme y yo tampoco. Toda la comunicación pasó a través de abogados. Ese día de mayo regresé a casa absorto en pensamientos oscuros. Mientras me acercaba al edificio, noté una figura esbelta apoyada contra la pared. Un niño con vaqueros y una camiseta ligera, con un gorro calado hasta los ojos. Reconocí a Timofey inmediatamente. Timofey. Llamé sorprendida mientras me acercaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Se estremeció y miró nerviosamente a su alrededor. Buenas tardes, tía Nadia, respondió con una voz que parecía más una petición que un saludo. ¿Puedo hablar contigo? Pero aquí no, por favor. Por un momento pensé que lo había enviado Cristina. Que era una trampa para descubrir nuestras intenciones. Pero el rostro del chico, tenso y sincero, disipó esa sospecha. Vamos a mi departamento, dijo. Xenia está en clase. Estaremos solos. Dentro de la casa, Timofey observaba todo con una curiosidad apenas disimulada. Sus ojos se detuvieron en la foto de Andrei en la pared, la graduación de Xenia, los tres sonriendo, elegantes. ¿Ese es el tío Andrei? Preguntó, aunque la respuesta era obvia. Sí, respondí colgando el bolso en la percha. ¿Quieres té o agua? ¿Puede traerme agua? Se sentó en el borde del sofá, rígido como una cuerda tensa. Le llevé un vaso y me senté frente a él. Bueno, ¿de qué querías hablar? Timofey tomó un sorbo y dejó el vaso sobre la mesa. Le temblaban las manos. Sé que eres la mujer del tío Andrei, dijo mirándome directamente a los ojos. Y que vas a presentar una demanda contra mi madre. Me quedé paralizado. ¿Cómo lo sabes? Escuché su conversación con el abogado, ella bajó la cabeza. Ella estaba muy enojada, gritando que querías llevarte todo lo que me dejó el tío Andrei. Mi corazón se hundió de compasión. ¿Qué tan difícil debe haber sido para él estar en ese fuego cruzado? Timofey, esta es una situación complicada, comencé, pero él me interrumpió. Sé más de lo que piensas. Hizo una pausa y respiró hondo. Sé que el tío Andrei es mi padre. Sé que mi madre lo chantajeó. Y sé que fue gracias a ella que hizo ese testamento. Sus palabras me tomaron tan por sorpresa que no supe qué decir. Me miró con los mismos ojos grises de Andrei, llenos de dolor y determinación. ¿Cómo te enteraste? Finalmente pregunté. Llevo sospechando desde hace mucho tiempo, dijo, retorciendo el dobladillo de su camisa. El tío Andrei y yo somos muy parecidos y él pasaba tanto tiempo conmigo como lo haría cualquiera de los amigos de mi madre. Pero lo supe con seguridad el invierno pasado. Tomó otro sorbo de agua, como si necesitara fuerzas. Nuestra casa tiene paredes delgadas. Cuando mi madre habla por teléfono en la cocina,
puedo oír todo en mi habitación. Especialmente si ella grita. Su voz bajó como si las palabras fueran pesadas. Ella gritaba mucho últimamente. ¿Contra el tío Andrei? Sí. Le exigí que te dejara y viniera a vivir con nosotros. O pagarle mucho dinero. Habló lentamente eligiendo cada palabra con cuidado. Dijo que si no hacía esto le diría la verdad a la señora y destruiría a su familia. Esas fueron las palabras exactas que usó. Él me miró culpable. Empecé a grabar estas conversaciones en mi teléfono celular. No fue a propósito. Yo solo estaba asustado. Nunca había visto a mi madre tan furiosa. ¿Tienes estas grabaciones? Pregunté tratando de mantener mi voz firme a pesar de que mi corazón latía salvajemente. Él asintió. Sí, algunos. Y una vez oí llorar al tío Andrei. Su voz se quebró. Después de una de esas peleas, pensó que estaba durmiendo. Se quedó solo en la cocina y lloró. Nunca había visto llorar a un hombre. Cerré los ojos por un momento imaginando a Andrei siempre fuerte, siempre a salvo sentado en esa cocina extranjera, aplastado, sin salida. Salí de mi habitación, continuó Timofei. Le pregunté qué había pasado. Simplemente dijo que las cosas eran complicadas, que a veces los adultos quedan tan atrapados en sus propias vidas que no saben cómo salir. El niño hizo una nueva pausa, como si estuviera reuniendo valor. Y una semana antes. Antes del accidente, agregué. Sí. Me dijo algo extraño. Estábamos en el garaje arreglando un televisor viejo. De repente me agarró por los hombros y me dijo, Timka, si me pasa algo, busca a tía Nadia y pide perdón por mí. ¿No lo entendiste en ese momento? No. Solo después de que él se fue. Timofei guardó silencio. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro como las de un hombre adulto, no acostumbrado a mostrar debilidad. Lo siento, susurré entregándole un pañuelo. Debe ser muy difícil contar todo esto. Él asintió y se secó la cara. Me tomó un tiempo entender quién era la señora y por qué el tío Andrei pidió perdón. Pero en el café, cuando la señora dijo que había estudiado con él, recordé una foto que llevaba en la cartera. Una mujer y una niña. Su mirada se perdió por un momento. Una vez dijo que eran viejos conocidos, pero miraba esa foto con tanto cariño. Era tu foto. Apenas podía hablar, estaba muy emocionada. Sí. Él siempre la llevaba consigo. Timofei sacó su celular del bolsillo, rápidamente buscó algo y me lo entregó. Aquí está la última grabación. 3 días antes del accidente. Con manos temblorosas acepté el teléfono y presioné reproducir. Primero solo ruido. Luego una voz femenina, áspera y autoritaria, ¿firmaste el testamento? La voz de Andrei exhausta, quebrada, sí. Todo como querías. La mitad del dinero y el garaje para Timofei. La mujer volvió a hablar, ahora triunfante, genial. Así que ahora estamos empatados. Si cambias de opinión o le cuentas algo a tu piadosa esposa, te juro que te haré perder a tus familias y también tu trabajo. La grabación ha finalizado. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Timofei no me quitaba los ojos de encima. ¿Entiendes?, dijo en voz baja. El tío Andrei no quiso hacer ese testamento. Mi madre lo obligó. Y yo no quiero ese dinero. Ni siquiera el garaje. No así. Guardó silencio y luego añadió, casi inaudible, quiero que la verdad salga a la luz. Ayúdame. Miré a ese niño, el hijo de Andrei, tan parecido a él, y lo entendí, había encontrado el coraje para hacer lo que su propio padre no había podido hacer. Di la verdad, no importa lo doloroso que fuera. Timofei, hablé con cautela, ¿sabes lo que eso significa? Tendrás que testificar contra tu madre en el tribunal. Delante de todos. Él asintió apretando los puños. Lo sé. Pero necesito hacer esto. Mi padre no merecía esto. Y tú tampoco. ¿Y tu madre? ¿Qué dirá ella? Ya lo ha dicho todo, respondió con amargura adulta. Cuando ayer le pregunté si era cierto que el tío Andrei era mi padre, al principio lo negó.
Luego lo admitió y dijo que debería estarle agradecido por haber luchado por mis derechos todos estos años. Sacudió la cabeza. Pero no es verdad. Ella luchó por dinero. Siempre dije que merecíamos vivir mejor que los demás, que teníamos ese derecho. Solo desearía que mi papá estuviera cerca. Solo eso. ¿Cerca, entiendes? Asentí, incapaz de decir nada. Qué similares eran nuestros deseos. También quería que Andrei estuviera cerca. Nada más. Ese mismo día llamé a Sergei Anatolievich. Nos reunimos los tres, él, Timofei y yo, en un pequeño café cerca de casa. El niño le entregó al abogado su celular con las grabaciones y le contó todo lo que sabía. Sergei escuchaba atentamente, tomando notas en su libreta. Esto lo cambia todo, declaró al terminar. Las grabaciones y el testimonio de Timofei son exactamente lo que necesitábamos. Presión psicológica, amenazas, coacción para firmar el testamento. Todo está claro. Estoy listo para declarar ante el tribunal, dijo Timofei con firmeza. Te lo contaré todo tal cual fue. Sergei lo miró con respeto. Es una decisión valiente. Pero sabes que tu madre puede estar muy enojada. El chico asintió. Ella ya lo es. Dijo que soy un desagradecido y que si sigo repasando el pasado me llevará a casa de mi abuela en Saratov, confesó Timofei, agarrando con los dedos el borde de la mesa. Me temo que después del juicio todo irá a peor. Sergei lo observó seriamente con los dedos entrelazados sobre la carpeta de documentos. ¿Estás preparado para esto? Sí, la voz del chico no tembló. Necesito hacer esto. Para mi padre. Lo miré y mi pecho se llenó de un orgullo que dolía. Aquel chico, fruto de la traición de mi marido, a quien había odiado hasta hace poco, se reveló como un hombre de inquebrantable valentía y honestidad. Un hijo de Andrei. Un verdadero hijo en todos los sentidos. Cuando Timofei se despidió, Sergei Anatolievich y yo nos quedamos para ajustar los últimos detalles del proceso. El chico está corriendo un riesgo enorme, advirtió el abogado, hojeando sus notas. Cristina podría hacer de su vida un infierno. Lo sé, asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Pero decidió. Necesitamos preparar los otros testimonios. Sergei revisó las grabaciones, marcando secciones con un post-it amarillo. Los compañeros de su marido, el empleado del banco, el notario. Y lo ideal sería encontrar documentos médicos. Andrei ha visitado a un médico en los últimos meses. Cerré los ojos reviviendo las noches en las que se quejaba de insomnio, de los dolores de cabeza que lo dejaban irritable. Odiaba a los médicos, pero creo que fue al médico de cabecera de nuestro policlínico. Lo comprobaré. Hazlo, insistió Sergei cerrando el bloque con un gesto decidido. Cualquier evidencia de su estado emocional será crucial. Nos vemos en 2 días. Hasta entonces, reúne todo lo que puedas. Por la noche, cuando llegó Ksenia, le conté de la visita de Timofei. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Vino solo? ¿Y estás dispuesto a testificar contra tu propia madre? Sí, respondí viendo cambiar la expresión de mi hija. Es un chico muy valiente. Ksenia miró por la ventana y jugueteó con los dedos con los flecos de su bufanda. Sabes, mamá, todavía estoy enojada con papá. Por traicionarnos, por vivir esta doble vida. Hizo una pausa, bajando la voz. Pero este Timofei no tiene la culpa de nada. Y actúa con una dignidad que pocos adultos tendrían. Se volvió hacia mí con los ojos húmedos. Quiero conocerlo. Después de todo, él es mi hermano, la mitad. No había nada artificial en sus palabras, solo un deseo sincero de comprender, tal vez incluso de perdonar. La abracé y sentí que las lágrimas me quemaban los párpados. Se conocerán. Después del juicio. Al día siguiente, Zenaida Mikhailovna llamó con la voz temblorosa de preocupación. Nadia, ¿no vino gente extraña? No. ¿Por qué? Había una mujer aquí, dijo que era periodista, que hacía preguntas sobre usted y Andrei. Pero te lo juro, Nadia, ella no era periodista. Ropa demasiado cara, perfume de marca, y una mirada que te helaba la columna. El corazón dio un vuelco. ¿Crees que fue alguien de Cristina? Estoy seguro. Manténganse al tanto.
Y no dejes sola a Xenia. Sus palabras fueron proféticas. Esa misma noche sonó el timbre. En la puerta un hombre de mediana edad, traje impecable, ojos fríos como el acero. Nadiezhda Petrovna Sinitsina. Le tendió una tarjeta. Vitaly Sergeyevich. Represento los intereses de Belikova Cristina Olegovna. Mi abogado vela por mis intereses. Intenté cerrar la puerta, pero su mano la sostuvo con firmeza. Seré breve, sonrió, sonrisa que no llegó a sus ojos. Cristina Olegovna lamenta profundamente que haya elegido el camino legal. Propone un acuerdo amistoso. ¿Qué tipo de trato? Usted retira la acción. Ella no lleva al niño a otra ciudad. Todos ganan. La amenaza escondida en sus palabras era como una espada. Me enderecé sosteniendo su mirada. Díselo a Cristina Olegovna y nos vemos en el tribunal. Ahora te pido que te vayas. Me evaluó durante un largo segundo como si calculara mi límite. Como desees. Hizo una pausa calculada. Pero piénsalo. Timofey tiene solo 14 años. 4 años más dependiendo completamente de mi madre. Y Cristina Olegovna dejó la frase en el aire, puede ser despiadada. Cuando la puerta finalmente se cerró, me apoyé en ella, sintiendo mis piernas débiles. Usar a su propio hijo como moneda de cambio. ¿Hasta dónde era capaz de llegar esa mujer? El juicio estaba previsto para el 25 de mayo. 3 días antes, Timofey llamó con la voz apagada. Tía Nadia, mi madre encontró las grabaciones en mi celular. Ella está furiosa. ¿Te lastimó? Pregunté con el estómago hecho un nudo. No. Pero gritó mucho. Dijo que soy un traidor, que elegía a extraños antes que a mi propia madre. ¿Dónde estás ahora? En casa de un amigo. Puedo quedarme unos días. Una pausa. Pero voy a ir a la corte. Te lo contaré todo tal como fue. Nada ha cambiado. Escuché su respiración entrecortada, su esfuerzo por contener el llanto. Timofey, eres muy valiente, dije en voz baja. Tu padre estaría orgulloso de ti. Lo sabes, ¿no? ¿Él me amaba? La pregunta salió desesperada, como si su fuerza para seguir adelante dependiera de mi respuesta. Mucho, confirmé con la garganta apretada. Él te quería mucho. Colgué y me quedé quieto, mirando al vacío. Todo estaba mezclado, el dolor de la traición de Andrei, la compasión por Timofey, el miedo a Cristina, la incertidumbre del futuro. Pero una cosa sabía con absoluta claridad, ese chico merecía algo mejor. Más que una madre dispuesta a utilizarlo como peón. Más que una vida construida sobre mentiras. Y haría todo lo posible para que triunfe la verdad. Por Timofey. Por Xenia. En memoria de Andrei, que a pesar de todo seguía siendo el amor de mi vida. En la mañana del 25 de mayo, el cielo estaba tan despejado que parecía un presagio. Frente al espejo alisé los pliegues de mi vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones que me cambiarían la vida. Hoy fue uno de esos días, no solo se decidió un testamento, sino el rumbo de nuestras vidas. Xenia me acomodó el cabello, arreglando hábilmente los mechones rebeldes. Todo va a estar bien, mamá, dijo, aunque un temblor en su voz delataba su propia ansiedad. Si la vida fuera tan simple, murmuré, pero solo asentí, no queriendo robarle su fe en la justicia. En la puerta del edificio nos esperaba Zenaida Mikhailovna, impecable con su traje gris y una carpeta de documentos bajo el brazo. ¿Listo? Preguntó examinándonos con ojo clínico. Tanto como sea posible, respondí sintiendo el peso de la carpeta que llevaba, no solo papeles, sino años de silencios y verdades latentes. Sergei Anatolievich ya estaba en las escaleras del foro, acompañado de 2 hombres, Igor Stepanovich, colega de Andrei, y un empleado de banco cuyo nombre se me escapaba. Cristina ya está aquí con su abogado, informó el abogado. Y Timofey también. El corazón dio un vuelco. Él vino. A pesar de todo. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, filas de bancos de madera, la mesa del juez al fondo, los asientos reservados para las partes. Cristina estaba sentada al otro lado, impecable con un traje beige, el cabello recogido en un moño perfecto y maquillaje impecable. A su lado, un hombre con gafas, sin duda su abogado.
Timofey estaba un poco alejado, pálido y con profundas ojeras. Cuando nuestras miradas se encontraron, él asintió casi imperceptiblemente con la cabeza. Cristina siguió el gesto. Sus labios se apretaron. La jueza, una mujer de mediana edad, con ojos cansados pero atentos, declaró abierta la sesión. Nuestro abogado se puso de pie. Señoría, alegamos que el testamento de Sinitsyn Andrei Viktorovich fue redactado bajo coacción psicológica por parte de la demandada, Belikova Cristina Olegovna. La voz de Sergei resonó con firmeza. Tenemos pruebas de chantajes, intimidaciones y presiones. Presentó los documentos con método quirúrgico, impresiones de mensajes, contrato de préstamo, declaraciones. Igor Stepanovich describió los escándalos de Cristina en el despacho de Andrei. El empleado del banco confirmó el estado de abatimiento de mi marido al abrir la cuenta de depósito. Entonces llegó el momento de grabar. La voz de Cristina, fría y la voz dura e implacable llenó la habitación. Si os atrevéis a cambiar de opinión o a contárselo a vuestra virtuosa esposa, os juro que os haré perder a vuestras familias y también vuestro trabajo. Miré a Cristina. Estaba erguida, con la cabeza en alto con orgullo, pero los dedos que aferraban su bolso estaban blancos por la tensión. Su abogado intentó desmantelar nuestras pruebas, hablando del origen no probado de las grabaciones, de la posible manipulación de los mensajes, argumentando que todas las acciones de su cliente tenían como único objetivo garantizar el futuro de su hijo. Cristina Olegovna solo quería estabilidad para el niño cuyo padre ya había fallecido, afirmó con énfasis. Durante 14 años crió sola a su hijo y tenía todo el derecho moral a exigir una indemnización. El tribunal escuchó atentamente, pero el rostro del juez era impenetrable. Finalmente llegó el momento de los testimonios de los testigos. Timofey se levantó y caminó hacia el estrado, tan joven y tan serio. Timofey Olegovich, se dirigió a él el juez. ¿Entiendes que debes decir la verdad? Sí, respondió en voz baja pero firme. Díganos lo que sabe sobre la relación entre su madre y Andrei Viktorovich Sinitsyn. Timofey respiró hondo. El tío Andriusa, quiero decir, Andrei Viktorovich, nos visita desde que tengo uso de razón. Mamá dijo que era un buen amigo suyo. Me ayudó con mis estudios, con la tecnología, me llevó a exposiciones. Hizo una pausa, como si organizara sus pensamientos. En el último año mamá le gritó mucho, le exigió que se mudara a nuestra casa o que le pagara mucho dinero. Amenazó con contarle a su familia sobre nosotros. Escuché estas conversaciones, las grabé en mi celular porque tenía miedo. La voz del juez se suavizó. ¿Sabía usted entonces que Andrei Viktorovich era su padre? No. Me enteré hace poco por mi madre. Pero él sospechaba. Me miró. Todo el mundo decía que me parecía al tío Andriucha. ¿Y qué sientes ahora? Preguntó el juez. Timofey bajó la cabeza. Lo siento mucho. Lamento que todo terminó así, que no supe la verdad antes, que papá tuvo que vivir en esa mentira. Pero no quiero su dinero, no quiero el garaje. Que todo sea para la tía Nadia y Xenia. Sé que a papá le gustaría que vivieran bien. No pude resistirme y lloré en silencio, tapándome la cara con la mano. Xenia, a mi lado, me apretó la mano con fuerza. Cristina se levantó de repente. ¿Qué es ese circo que montaste? Se le quebró la voz. Timofey, detén esta comedia inmediatamente. Siéntese, señora Belikova, la reprendió firmemente el juez. Tendrás tu oportunidad de hablar. Cristina obedeció, pero estaba claro que apenas se contenía. Cuando le llegó el turno de declarar, se presentó como una víctima, una madre soltera que intentaba asegurar el futuro de su hijo. Sí, teníamos una relación con Andrei, admitió. 14 años. Prometió que se divorciaría de su esposa cuando su hija creciera. Pero pasó el tiempo y lo pospuso. Solo quería que finalmente asumiera la responsabilidad, reconocer oficialmente a Timofey como su hijo o garantizar su apoyo. Su voz sonaba convincente, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No chantajeé a nadie. Solo exigí justicia. Sergei Anatolievich se levantó. La señora amenazó con revelarle la relación a su esposa si no pagaba. ¿No es esto un chantaje? Tenía derecho a la verdad. ¿Y esta frase? Volvió a reproducir la grabación.
os haré perder a vuestras familias y también vuestro trabajo. Eso también es cierto, admitió Cristina, mordiéndose el labio. Estas grabaciones fueron realizadas ilegalmente, intervino su abogado. Un niño grabó conversaciones sin el consentimiento de los implicados. Aún así, corroboran la existencia de presiones, replicó Sergei. Junto con las demás pruebas, conforman un cuadro completo de coerción. El juez examinó los documentos y luego se dirigió a Cristina. Señora Belikova, reconoce que presionó a Sinitsyn para que redactara un testamento a favor de su hijo. Cristina permaneció en silencio. Luego miró a Timofey, pálido, exhausto, con los labios fuertemente cerrados. Algo parpadeó en su rostro. Sí, respondió finalmente en voz baja. Lo amenacé, le exigí dinero, lo obligué a escribir el testamento. Sus hombros se hundieron. Solo quería que Timofey recibiera lo que le correspondía como hijo. Un pesado silencio reinó en la habitación. El juez anunció una pausa para la deliberación. Esperamos en el pasillo. Timofey estaba sentado lejos, sin mirar a su madre. Cristina también mantuvo la distancia y discutió algo nerviosamente con su abogado. Me acerqué al chico. Gracias, dijo en voz baja. Actuaste con mucha valentía. Él me miró. Los ojos de Andrei. No podría hacerlo de otra manera. Papá me enseñó que la verdad es más importante que cualquier otra cosa. Una hora más tarde nos volvieron a llamar. El juez leyó la decisión. El tribunal declara nulo el testamento de Andrei Viktorovich Sinitsyn, redactado y autenticado el 14 de septiembre de 2022, por haber sido redactado bajo coacción. La herencia pasa a los herederos legítimos de primera línea, la esposa Nadiezhda Petrovna Sinitsyna y la hija Ksenia Andreyevna Sinitsyna. El contrato de préstamo del 15 de febrero de 2023 se considera nulo y sin valor, ya que se concluyó bajo presión psicológica. Cristina Olegovna Belikova está obligada a indemnizar a Nadiezhda Petrovna Sinitsyna con 150.000 rublos por daños morales. Las palabras fluyeron en un tono monótono. No miré al juez, sino a Timofey, tratando de adivinar cómo recibiría eso. Sin embargo, el niño parecía tranquilo, casi aliviado, como si le hubieran quitado un peso inmenso de encima. Cuando terminó la sesión, me acerqué a Cristina. Ella estaba junto a la ventana, con la mirada en blanco. No voy a exigir compensación, dijo en voz baja. Basta con que se haya hecho justicia. Ella me miró por primera vez sin desafío ni arrogancia. ¿Por qué? Porque el dinero no traerá de vuelta a Andrei. Y porque tienes un hijo maravilloso. No debería pagar por nuestros errores. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me odias? Lo odié, respondí honestamente. Ahora solo quiero que todo esto termine. Ella asintió. Nos mudamos a casa de mi hermana en Saratov. Empezaremos todo de nuevo. ¿Y Timofey? Miré al chico que estaba a unos pasos de distancia. Ella dudó. No sé si querrá seguir en contacto con nosotros, pero no se lo prohibiré si así lo decide. Me acerqué a Timofey y le tendí la mano. Tú también eres su hijo. Si lo desea, estaremos encantados de recibirle en cualquier momento. Él sonrió. Por primera vez vi su sonrisa, muy parecida a la de Andrei. ¿Es grave? ¿Y Ksenia también? Especialmente Ksenia. Miré a mi hija, que estaba junto a Zinaida Mikhailovna. Extraña a un hermano. Han pasado 6 meses. Noviembre cubrió Voronezh con las primeras nevadas, como si intentara borrar las huellas del dolor pasado. La vida había cambiado tanto que por momentos apenas me reconocía. El dinero del depósito nos permitió salir de nuestras deudas. El apartamento finalmente era nuestro, libre de hipotecas. Ksenia, gracias a su excelente rendimiento académico, consiguió una plaza en un curso público y yo cumplí un viejo sueño. Abrí una pequeña guardería privada, Teremok, en un apartamento alquilado en la planta baja del edificio de al lado. Solo 8 hijos, pero tan dulces, tan especiales. Timofey vino a pasar las vacaciones de otoño con nosotros. Ksenia lo recibió en la estación como si fuera de su propia sangre. Ellos rápidamente encontraron un lenguaje común, a pesar de la diferencia de edad. El niño nos ayudó con los aspectos técnicos del jardín de infancia, arregló el ordenador,
ajustó el proyector para los dibujos animados e incluso creó un sencillo robot que hizo las delicias de los niños. No tuvimos contacto con Cristina, pero ella no impidió que su hijo nos conociera. Quizás, como nosotros, intentaría empezar una nueva vida desde cero. Esa noche estábamos los tres en la cocina, Xenia, Timofey, que habíamos llegado el fin de semana, y yo, tomando té y riéndonos de las historias que él contaba sobre la nueva escuela. «Te pareces mucho a tu padre», dijo Xenia de repente observando el perfil de su hermano, especialmente cuando sonreía. Timofey se sonrojó. «¿En serio? ¿Y tienes sus ojos?» Los miré, tan diferentes y tan iguales al mismo tiempo, y pensé, aquí hay una nueva familia. Incompleta e imperfecta, marcada por una historia de dolor y engaño, pero real, viva. Timofey trajo una carpeta cuidadosamente organizada con fotografías de su padre, las que solo teníamos nosotros. «Quiero que tú también los tengas», dijo. Extendimos las imágenes sobre la mesa, instantáneas de la otra vida de Andrei, momentos con el pequeño Timofey en el parque, en exposiciones, trabajando en el garaje. Esta vez no sentí el dolor como antes. Solo una tristeza clara, casi serena, mezclada con una extraña aceptación. «¿Sabes?», dijo Timofey de repente, «creo que papá estaría feliz de vernos así, juntos». Xenia lo abrazó por los hombros, segura de que así era. «Donde quiera que esté, debe estar sonriéndonos». Nos sentamos en silencio, cada uno perdido en nuestros propios pensamientos, mientras la nieve bailaba afuera, cubriendo la ciudad con un suave manto blanco. Un nuevo invierno, una nueva vida. Andrei se ha ido, pero dejó algo más que dolor. Nos dejó la oportunidad de ser mejores. La verdad, por amarga que sea, siempre es preferible a la mentira más dulce. Aprendimos esta lección juntos y ahora seguimos adelante, llevando en nuestros corazones el recuerdo de un hombre al que cada uno amaba a su manera. Había pasado un año desde aquel día de mayo en que el fallo del tribunal cambió nuestras vidas. Un año entero sin Andrei, pero con la verdad que nunca tuvo el valor de revelar en vida. A veces iba a su tumba, una sencilla lápida de granito con una foto de él sonriendo de esa manera única. Llevaba lirios del valle, sus flores favoritas, y hablaba en voz baja, como si él pudiera oírla. Hablaba de Teremok, que ya tenía 12 hijos, una nueva profesora asistente e incluso un pequeño parque en el patio trasero que instalamos en primavera. Hablaba de Xenia, que ese año se graduaría con honores y soñaba con trabajar en una prestigiosa escuela privada. Y Timofey, que se había convertido en un huésped frecuente en nuestra casa, traía sus proyectos técnicos los fines de semana y días festivos y compartía sus logros escolares. También habló de Cristina. Ya no era una enemiga, solo una mujer que a su manera, a veces demasiado posesiva, también lo había amado. Al cabo de un año, ella había cambiado, más serena, más abierta. Había abierto otra tienda en Saratov y contrató a su hermana para que trabajara con ella. Recientemente incluso me envió una breve carta, agradeciéndole por mantener el vínculo con Timofey y por no guardar rencores. A menudo reflexionaba sobre esa extraña historia que había puesto nuestras vidas patas arriba. Sobre la traición que tanto dolor le había causado. Sobre la mentira que como una bola de nieve había ido creciendo con el paso de los años, enterrando cada vez más verdades. Sobre el miedo que impidió a Andrei tomar una decisión honesta, irse o quedarse, pero sin escondites. Sin embargo, con el paso de los días, una certeza se hizo más clara: a pesar de toda su amargura, lo sucedido también había traído algo bueno. Xenia y yo nos acercamos, nos volvimos más fuertes y más seguros. Descubrimos habilidades que ni siquiera sabíamos que teníamos. Timofey formó una nueva familia, donde fue valorado no por quien era, sino por sus propias cualidades, inteligencia, honestidad y un corazón generoso. El dinero que Cristina tanto había deseado acabó siendo usado para el bien. Pagamos nuestras deudas, abrimos la guardería y donamos parte de las ganancias a un fondo para ayudar a los niños huérfanos. Sabía que Andrei lo aprobaría. Esa noche estaba en el porche envuelta en una manta. Mayo se había enfriado ese año. Observó las estrellas que emergían en el cielo crepuscular, mientras las risas de Xenia y Timofey resonaban en la habitación. Se preparaban juntos para la Olimpiada Regional de Robótica, él como participante, ella como organizadora voluntaria. Era increíble cómo esos dos, inicialmente sospechosos, se habían convertido en verdaderos hermanos. Discutían, reían, se burlaban, pero siempre se defendían con uñas y dientes.
Zinaida Mikhailovna, cuando nos visitaba, siempre se derretía, la sangre no miente. Ambos son copias de Andrei, solo que en versiones diferentes. En el bolsillo de mi bata sentí un pequeño sobre. Era una carta de Sergei Anatolievich. Se mudó a Moscú y abrió su propio bufete de abogados. Escribió que a menudo recordaba nuestro caso y lo usaba como ejemplo en las clases de estudiantes de derecho como un triunfo de la justicia. Nos invitó a visitarlo si estábamos en la capital. Tal vez valga la pena, pensé. Ksenia había soñado durante mucho tiempo con mostrarle a Timofey la Galería Tretiakov y el Museo Politécnico. Después de los Juegos Olímpicos tendríamos tiempo. De repente me di cuenta de que estaba haciendo planes para el futuro con calma, incluso con una sonrisa, sin esa opresión en el pecho que antes me atormentaba. La muerte de Andrei, la revelación de su secreto, el juicio, todo había sido como una cirugía. Doloroso, traumático, pero necesario. Había abierto la herida de la mentira que envenenaba nuestras vidas sin que nos diéramos cuenta, y ahora la cicatriz se cerraba dejando solo una sutil marca de recuerdos. Hace un año, estaba dispuesto a odiar al mundo entero. Odiando a Andrei por su traición, a Cristina por robarle su amor, a Timofey por existir. Pero el odio es una carga demasiado pesada. Corroe el alma, no deja lugar a nada brillante. Y lo solté. Poco a poco, día tras día, aprendí a recordar lo bueno, los 16 años en los que, a pesar de todo, fuimos felices con Andrei. Tu ternura, tus cuidados, tus risas. El nacimiento de Ksenia, sus primeros pasos, sus primeras palabras, todo esto fue real y permanecerá conmigo para siempre. Acepté el presente con sus pérdidas y ganancias, con los nuevos vínculos que se formaron de manera tan inesperada. Entendí que Timofey no era un enemigo, sino una parte de Andrei, su continuación, su legado. Y me abrí al futuro sin miedo, confiado en lo que la vida todavía podía ofrecerme. Dentro de la casa, una explosión de risas. Ksenia y Timofey discutían animadamente algo. Sonreí, recordando cómo el propio Andrei se reía así, echando la cabeza hacia atrás. Mamá, ven aquí, llamada Ksenia. Tim está mostrando un nuevo programa para el robot. Es increíble. Me levanté y me ajusté la bata. Por primera vez en mucho tiempo, realmente me sentí como en casa en ese departamento, con esos niños, con esa vida. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira más dulce, porque solo ella ofrece la posibilidad de curación, de perdón a uno mismo y a los demás, de una vida nueva donde caben la alegría, los sueños y, quién sabe, incluso el nuevo amor. Pero esa es otra historia. Por ahora mis hijos me estaban esperando. Nuestros hijos, los míos y los de Andrei. Herederos no solo de sus bienes, sino de lo mejor que había en él, su talento, su bondad, su sed de conocimiento. El verdadero legado no es el dinero. Es la memoria, son los genes, es el amor el que sobrevive a la muerte y a la mentira. Y mientras los niños crecen, mientras recuerdan y aman, Andrei vive. En ellos, en nosotros, en esas conversaciones nocturnas y en los sueños que tejemos juntos sobre el mañana. ¿Y sabes qué? Hay una justicia poética en todo esto porque la vida, después de todo, siempre encuentra su camino, a pesar de todo. Siempre pasa factura, pero también siempre da sus frutos, a veces de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Mamá, ¿dónde estás? La voz de Ksenia me devolvió a la realidad. Ya voy. Respondí sonriendo mientras me levantaba para ir a su encuentro. Para encontrarme con mis hijos, el futuro, la vida que, con todas sus pérdidas y decepciones, todavía vale la pena vivir. Completamente. Con intensidad. Honestamente. Y sobre todo con amor, por mis hijos, por mi memoria, por mí misma. Porque la vida no se mide por nuestros tropiezos, sino por cómo nos levantamos. No por lo que perdimos, sino por lo que elegimos guardar en nuestros corazones. Andrei se fue, pero dejó semillas y a nosotros nos toca regarlas. No con lágrimas eternas, sino con luz cotidiana, con risas, con la valentía de seguir adelante sin olvidar, pero también sin dejarnos atrapar en el pasado. ¿Y tú, que sigues esta historia, qué opinas de las elecciones de Andrei? Y de Nadiezda, actuó como debía. A veces la vida no nos da respuestas fáciles, solo caminos. Y cada uno sigue lo suyo con sus verdades y sus cicatrices. Si estas palabras resuenan en ti, si el viaje de Nadiezda y sus hijos ha tocado algún lugar de tu corazón, deja una señal.
Un me gusta, un comentario, una reflexión. Comparte esta historia con cualquiera que necesite recordar que incluso en las horas más oscuras, hay lugar para la luz. Suscríbete al canal para no perderte las próximas narraciones, porque cada vida tiene una lección y cada final es también un nuevo comienzo. ¿Y tú, desde dónde nos lees? ¿Desde qué ciudad o rincón del mundo llevas tus propias historias? Cuéntanos. Mientras tanto, les deseamos una salud firme, paz en el corazón y días tan brillantes como el futuro que merecemos construir. Hasta la próxima.